Tal, mis amados? Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo, les saluda muy afectuosamente. Seguimos con el estudio de las Sagradas Escrituras y estamos estudiando el libro del profeta Isaías. Vamos a estar haciendo unos videos cortos a título de resumen de los audios más extensos de 50 minutos, y para hacerlo más dinámico y que nos sumerjamos en la palabra, vamos a complementar con estos audios a título de resumen. El pueblo de Dios había sido capturado por el reino. Estamos viviendo en una época, el profeta escribe aproximadamente entre el año 740, 750 antes de Jesucristo al 680, donde el pueblo del norte había sido capturado por el rey Salmanasar II y habían llevado todo el pueblo en cautiverio, y había sido esta tierra poblada con gente de 5 pueblos. Y hicieron allá todo un sincretismo de religiones, y el mismo judaísmo quedó involucrado en todo ese sincretismo. Adoraban a Dios, pero adoraban a dioses falsos y dioses paganos. El reino del sur estaba asentado allí, pero sufría el asedio de Asiria, que no lo pudo capturar. Vivían en opresión, en angustia, en tristeza, en dolor, y nos dice el capítulo 1, donde son tratados como Sodoma y Gomorra por el profeta, por Dios. Oídme, príncipes de Gomorra, pueblo de Sodoma, porque ustedes se convirtieron en un pueblo perverso. Los gobernantes eran bandidos, amigos de bandidos, eran prevaricadores, y había todo tipo de pecados. Llegamos al capítulo 24, donde nos dice que la tierra se contaminó de mucho pecado, hubo mucha maldad y se perdió la alegría. Fueron entregados a castigo y azote a causa de la maldad. Se perdió la alegría, se perdió la fiesta, se perdió el vino. Y nos dice en el 24:10 que las puertas de las casas se tuvieron que encerrar para que no entrara nadie. Nada distinto de lo que estamos viviendo aquí. El pecado abunda, la gente, la humanidad vive separada de Dios. Estamos en un materialismo pavoroso, en una vida donde el deleite es la prioridad y el conseguir a cualquier costo. Ha ocurrido esto precisamente por lo mismo. Estamos encerrados como estuvieron encerrados allá. En el capítulo 25, pues Dios nos dice que siempre se ha reservado un remanente fiel que le ha creído a Dios. No se trata de creer en Dios solamente, hay que creer en Dios, pero hay que creerle a Dios. Santiago 2:19 nos dice: ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Y Dios, en ese remanente fiel, ese remanente entra en alabanza, adora a nuestro Dios, y Dios les dice que les hará banquete de suculentos alimentos y de vinos refinados, que destruirá la capa con que están cubiertas todas las naciones, y esa cubierta es una cubierta de incredulidad, como lo dice 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la gloria de Dios. En el capítulo 26 vimos que Dios ha levantado una ciudad y ha puesto muro y contramuro, y ha dicho que las puertas se abran para que pase la gente justa, guardadora de verdad. Hay una reserva, hay un beneficio guardado, reservado exclusivamente para la gente justa. El justo no es el que tiene justicia en sí mismo, porque nadie la tiene. Todos somos pecadores por naturaleza y por elección, por 2 razones: porque la naturaleza humana es pecaminosa y porque la elección es la del pecado. Pero en la búsqueda del Dios eterno de rescatar al hombre del pecado, hemos venido a Él muchos para adorarle y glorificarle. Destruye esa capa de incredulidad y nos da entrada en el reino de nuestro Dios. Y nos dice que entrará la gente justa, guardadora de verdad, y que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevere, porque confiar en Dios es paz. Nos dice el capítulo 27: en aquel tiempo, en aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente feroz. Hay
una determinación de castigar completamente a Satanás, y ese golpe mortal la habría de... Esto que está anunciándose aquí, 700 años, 720, 740 años antes de nuestro Señor Jesucristo, se cumple en la cruz del Calvario, y el golpe mortal anunciado también en el huerto del Edén, cuando Dios dicta la sentencia contra la serpiente, le dice a la serpiente: tú herirás al hijo de la mujer en el calcañar, en el talón, y la serpiente, el hijo de la mujer, te herirá en la cabeza. Un golpe a una serpiente en la cabeza es un golpe mortal, golpe que sufrió en la cruz del Calvario, donde fue derrotado. Y nos dice Hebreos 2:14 que Jesucristo participó de carne y sangre, es decir, de cuerpo humano, para destruir por medio de su muerte al que imperaba sobre la muerte, al diablo, y darnos a nosotros la libertad, porque vivíamos en temor a causa de la servidumbre al pecado. Ya escapamos del pecado. Pero Dios nos dice aquí también en este texto que tiene una viña hermosa, la viña del vino rojo. En aquel día cantada acerca de la viña del vino rojo: yo, Jehová, la guardo cada momento, la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Y dice: no hay enojo en mí. Dios lo hace sencillamente por amor, y esa viña del vino rojo es el pueblo de Israel. Dios escogió a la nación de Israel para manifestarse al mundo, pero Israel falló y no anunció al mundo que el verdadero Dios es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces levantó otro pueblo llamado la Iglesia y puso a Israel a un lado por un poco de tiempo, y cuando entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, como lo dice Romanos 11:25 y siguientes. Esa viña del vino rojo el Señor la cuidó, la consintió y la protegió, pero nos dice que la disciplinará, que vencerá a todos nuestros enemigos, que nos protegerá su viña, y en esa viña nosotros somos participantes de esas bendiciones de la viña. Mientras tanto, la viña de Israel está puesta a un lado. Finalmente hay una celebración victoriosa por esa liberación y por esa bondad de Dios en este capítulo, y nos dice que acontecerá también que en aquel día se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo de Jerusalén. Por el rescate, por la salvación, venimos a Dios en adoración y en gratitud. Pero hay que huir, nos dice la Escritura, vez tras vez: sal de ahí, apártate de ahí, pueblo mío, ven a mis brazos. El Dios perseveró continuamente en salvar, no obstante que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, perseveraban en pecar. Y Dios les dice, como lo vamos a ver más adelante: yo los redimí, yo los salvé, yo los creé, son obra de mis manos, pero se olvidaron de mí. Yo les perdoné todos los pecados. Por favor, no se aparten, no se olviden de mí, acuérdate de mí, lo está diciendo la Sagrada Escritura continuamente. Dios es misericordioso y te está diciendo: mi amado, ven a los brazos del Señor. Ocurrió allá y está ocurriendo acá. El ser humano sigue hundido en el pecado, en el deleite de la carne, en las religiones y con doctrinas inventadas de hombres, apartándose del único y verdadero Dios, que es Jesucristo. Porque el único libro que nos habla de la creación, de los inicios del ser humano y del final de todos los tiempos, es la Sagrada Escritura. Demás son libros religiosos que hablan de conducta y de comportamiento y de moral y de unas formas litúrgicas, pero nuestra Biblia nos habla de una historia de la creación y de una historia de la salvación y de una historia futura para entrar en la eternidad. ¿Quieres estar en la eternidad con nuestro Dios? Ven a los brazos del Señor y dile a tu credo que no es ese el que quieres seguir practicando y siguiendo. Continúa de la mano del Señor y dile al Señor conmigo, el único y sabio Salvador, que se llama Jesucristo. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados, te entrego mi vida, haz tu obra salvadora en mí, transfórmame, moldéame, que quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.